Un cordial saludo a todos, bienvenidos el día de hoy a la clase de intervención en el tema de violencia de género. Vamos a ver algunos formularios, algunos cuestionarios o algunas preguntas que también nos pueden ir enfocando hacia cómo tenemos que intervenir pues como tal con el tema de violencia de género y algún tipo de terapia que también podemos manejar en el momento de tener un caso de alguien que haya padecido este tipo de violencia. Lo primero entonces es la pregunta que muchos se hacen y es ¿qué hacer si tengo a alguien que ha vivido este tipo de violencia, llega a mi consulta y pues está preocupado por el tema, no sabe qué acción tomar? Lo primero obviamente es ofrecerle un trato humano, ofrecer un trato respetuoso y empático, ponernos un poco en su lugar, recordar obviamente que estamos ante una persona que ha sido agredida, no juzgarla, crear ese espacio de confianza para que esa persona se sienta bien y pueda a sí mismo contarnos las cosas y pueda amar, pues con mucha amabilidad de nuestra parte, sentir que está en un lugar seguro. Recordemos que una de las principales cosas como por las que las personas no cuentan es porque piensan que van a ser juzgadas por sus acciones. Por lo tanto, el que encuentren ese lugar donde no se juzgue, donde se mantenga de pronto esa empatía, se genere un espacio donde la persona pueda confiar y crea también lo que puede estar de pronto hablando el profesional, incluso el hecho de que ese profesional crea lo que yo estoy diciendo, pues es algo muy importante. Pues no hay nada peor que te llegue como la persona a contarte algún tema y tú digas, no, yo no creo que sea verdad, y puede que no sea como verbalmente, pero sí con tu mismo lenguaje corporal lo demuestres, ¿no? Escuchar atentamente, no quedarse como por allá en las nubes, sino realmente estar receptivo a todo lo que en ese momento la persona está contando, porque es un momento bastante fuerte donde incluso si por ejemplo te está diciendo todo el tema de los hechos, pues está trayendo también muchas emociones que le hacen daño, ¿no? Responder pues las cosas que se puedan en el momento en que la persona tenga las dudas, aceptar y respetar mucho sus opiniones y las expresiones emocionales, si llora, grita, bueno, en fin, lo que haga en consulta. Podemos tener personas que sean irritables, colaboradoras, o que sean personas muy sumisas y que más bien también nos lleguen como bastante afectadas y llorando y demás, ¿no? Entonces tenemos que ser receptivos a todo esto. Pensar obviamente que en ese momento puede que nos llegue una persona a consulta o estemos en, no sé, en alguna entidad donde tengamos que atender una situación de crisis, donde la persona recientemente fue atacada con alguno de los tipos de violencia que ya sabemos. Y acá de pronto les traigo a colación mucho acerca del tema de violencia contra la mujer, pues porque es como el que más se muestra en Colombia. Ya sabemos que hay un aspecto muy grande de denuncia donde de pronto los hombres no manifiestan tanto todo este paradigma, pero es más eso, que no lo manifiestan y no que no lo vivan, ¿no? Por eso, digamos que la mayoría de información que se encuentra es hacia la mujer, la intervención, la evaluación y demás es hacia la mujer, precisamente pues porque son como las más afectadas a nivel general o a nivel global. Lo primero entonces es hablar de la intervención de crisis. ¿Qué se entiende por una intervención de crisis? Es el restablecer la capacidad de la persona que ha sido víctima de violencia de género para que afronte esa situación, para que se empodere ante esa situación vivida y encuentre como una salida, precisamente para que pueda reorganizar de alguna manera esa situación y como que de su misma estructura social que ya ha sido un poco desboronada o destruida, retome, salga de ahí y tome primeras acciones, así sean pequeñas, para poder ir de ahí en aumento y generar un cambio pues a largo plazo. Cuando estamos en una intervención en crisis, pues lo primero es generar un report bien hecho, que se genere un ambiente de confianza, de empatía, donde la persona se sienta escuchada, donde la persona sienta que puede pues contar las cosas que le han sucedido, que el contacto verbal, el contacto físico, incluso como el dar de pronto una palmada en el brazo o coger las manos de la persona, porque en ocasiones es necesario como calmarla, y para eso tenemos que tener el contacto físico en muchos momentos,
de crisis, el contacto visual. Por ejemplo, cuando nos llega una persona a consulta que está bastante desbordada, que comienza a llorar, que le queda muy difícil controlarse, o acaba de llegar, por ejemplo, a hacer una denuncia y le queda bastante complicado controlarse, el poder tener el contacto visual, hablarle suavemente con una expresión bastante tranquila, incluso cogerla de las manos y estarle hablando directamente, hace que esa persona se calme y pueda hablar de los hechos, pueda hablar más tranquilamente, y que se genere obviamente ese ambiente de confianza en ese momento. Lo segundo pues es la indagación del problema, saber qué pasó, en qué momento ocurrió, quién fue el afectado, cómo la o lo agredieron, qué tipo de violencia fue generada, hace cuánto se está presentando. Para eso ya vamos a ver un poco en el tema de evaluación, ya lo hemos visto en otras clases, cómo de pronto hay algunas preguntas que nos pueden guiar o nos pueden ayudar para entrar a hablar de estos temas tan complicados. Lo importante es que en el momento en el que nosotros hagamos todo esto, primero mantengamos la calma, mantengamos un lenguaje corporal y verbal que indique que uno está escuchando. Como les digo, no significa que solamente me esté hablando y yo esté por allá englobado en mis problemas, sino realmente que uno esté en el momento, ¿no? Porque es una situación de vida bastante crítica, donde una persona se está abriendo totalmente a ti y tú no estás atento, entonces es incluso bastante irrespetuoso. Por lo tanto, tu lenguaje corporal, el hecho de que estés como un poco permisivo, que el cuerpo esté un poco adelante, escuchando atentamente, interesado en el tema, ¿no? No así como cerrado de brazos y como con la posición de te estoy juzgando y no te estoy creyendo nada. Por otro lado, el trato de la persona. Primero, obviamente que pues lo más cotidiano, lo más normal es que quiera pues, reservar la identidad para que garantice precisamente la intimidad y la seguridad de ella o de él y de sus familiares. En ocasiones pues encontramos que llegan mamitas de pronto que han sido agredidas, o es lo que se ve usualmente por sus parejas, pero se determina que la violencia como tal ha sido generada por el tema de género, y llegan pues obviamente tienen sus 2, 3 hijos, ellas tienen que partir de su hogar, tienen que poner la denuncia, pero no saben a dónde acudir para que les ayuden, porque pues no quieren dejar tampoco a los hijos con esa persona. Entonces pues ahí vamos a tener que también colaborar un poco con el tema y obviamente reservar esa identidad, porque no solo genera una denuncia, sino todo el tema de los hechos y demás. Lo siguiente es como evitar esa victimización que tiene que hacer al narrar nuevamente los hechos. Se dan muchas ocasiones pues que las personas vuelven, como les digo, a traer todas esas emociones, por lo tanto bueno, como que revictimizan o recuerdan todas esas cosas, y eso les hace pues generar un dolor bastante grande. Por eso es importante evitar en lo posible que se revictimice. Intentar que la persona pues esté calmada al contar los hechos, no obligarla tampoco si no quiere contarlos, porque es algo muy importante, no se le puede sacar las palabras, y si no quiere hacerlo en ese momento pues ya habrá su espacio para hacerlo, sobre todo si estamos hablando pues de una intervención terapéutica. Recordar obviamente que cuando tú cuentas también te ayuda ese sacar, ese expresar, a tomarlo de una manera distinta, pero hay momentos en los que los pacientes de pronto no están preparados para contar, y si se les obliga a contar al momento de salir en consulta, por ejemplo, si no se les hace como un adecuado abordaje y se van en llanto, se van muy mal, puede ser también peligroso. Entonces es mejor evitar que precisamente se traiga ese dolor a colación, o si se trae también saber cómo calmar un poco al paciente al respecto, ¿no? No emitir juicios de valor pues que justifiquen los hechos. En muchas ocasiones, y normalmente pasa, pues que las mujeres por su propio perfil, o bueno, los hombres que han sido también maltratados de alguna manera por la violencia de género, tienden como a pensar de alguna manera que eso es un sitio del que no van a poder salir, y ese ser víctima pues ya lo lleva como muy marcado, entonces es difícil también hacer un cambio mental.
Por lo tanto, si tú entras a juzgar como el hecho, como que incluso ella puede estar diciendo, o él, yo sé que me pasó por mi culpa porque yo fui quien produjo eso, o yo fui quien hizo que sucediera, y tú, así sea que asientes con la cabeza y digas sí, pues sí, según la historia que me cuenta pareciera, pues no es lo indicado, obviamente, porque estamos generando un juicio de valor donde nosotros como profesionales pues no lo podemos hacer, no es lo indicado. Desde nuestra construcción incluso personal pues significa precisamente el no juzgar, no respetar. Y ahí está el no asumir precisamente esa conducta ni paternalista ni familiar, o sea, no podemos tampoco ni ser tan cercanos ni ser tan lejanos, crear sí un ambiente de confianza donde no se juzgue, pero tampoco como que ay, somos los mejores amigos y nosotros estamos súper cerca y vas a contar conmigo para todo, y, pues porque sabemos que hay algunas cosas dentro de la intervención que son posibles, otras que no, y nosotros no le podemos decir, por ejemplo, a la paciente, al paciente, usted se va a sentir muy bien mañana y yo se lo aseguro porque va a ser así. No podemos basarnos tampoco en mentiras o en ejemplos que de pronto no se puedan dar, depende mucho de cada mundo, de cada persona que nos llegue, y eso pues va evidentemente a marcar pues cada proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las expectativas que se le generan a los pacientes. Segundo, pues brindar la información de los derechos, los procedimientos legales, las medidas disponibles para atender sus necesidades. Gran parte de las personas que no denuncian es precisamente porque no saben a dónde acudir, no tienen información de los hechos, o quizá, como les digo, de alguna manera responden al hecho como algo normalizado, entonces no, o sea, quieren como sentirse mejor y de pronto por eso acuden a una intervención, pero no consideran que sea un tema de denuncia. Entonces, al hacerles también saber que tienen el derecho de denunciar, el derecho de sentirse mejor, no es una obligación tampoco tener a esa persona de pronto que los está agrediendo y demás, pues los hace también cambiar un poco el chip de acuerdo a que sí merezco más de lo que estoy obteniendo ahora. Obviamente hay que informarnos frente a los procedimientos legales, de pronto las casas de justicia, los números a los que tienen que llamar, a dónde pueden reportar ciertos casos, a dónde pueden ir a que de pronto todo esto se facilite, y no olvidar que de pronto algunas de las personas que se acercan, como les digo, están escapando de alguna manera pues de alguna situación muy grave y necesitan inmediatamente una ayuda, como por ejemplo buscar un hogar, un trabajo, porque en muchas ocasiones se da que, como ustedes bien saben, hay un tipo de violencia económica también. Y la persona pues es la que maneja como tal todo el dinero, y la que sale huyendo es la que se queda sin nada, no tiene un hogar, no tiene familia, de pronto no tiene un refugio, y tenemos también que buscar pues como ya se vio en una clase pasada, como la manera en la que la persona tenga sus necesidades cubiertas, sus necesidades primarias cubiertas. Entonces lo importante es, si tú pues tienes como el espacio para acompañar o para dirigir, hacerlo, ¿no? Registrar obviamente toda la información detallada, porque recordemos que estos casos son graves, son un caso que incluso se puede considerar un delito si llega a mayores, así que la evidencia es una fuente fundamental para este tipo de casos y de denuncias. Por eso nosotros, si somos quienes recibimos, tenemos que tener un registro detallado de los hechos, registro detallado de lo que cuenta, de la identificación, de todo eso. Y obviamente pues priorizar en este momento, que sea totalmente una prioridad, en la seguridad personal de la persona que está ahí y el bienestar emocional. Precisamente por eso hablamos de una intervención en crisis, porque ya nos vamos a dar cuenta que no solo es preguntarle y abordarla con esta situación, sino más que eso, brindarle una sanidad también emocional, porque pues obviamente puede llegar bastante cargado, entonces tenemos que manejar la situación para que esté más tranquilo y brindarle ese sistema de seguridad de alguna manera para que no se sienta pues agredido y no tampoco tenga el miedo de que de pronto se repita la situación. Lo tercero que vamos a hacer en una intervención en crisis es precisamente buscar esas soluciones. ¿Cómo vamos a buscar esas soluciones? Mirando con qué o explorando con qué recursos cuenta en el momento la persona.
si tiene habilidades, si tiene factores protectores, cosas que de pronto nos puedan ayudar, que nos pueda decir también la persona. Si de pronto en ese momento, eso es casi como que un primer auxilio psicológico, si ustedes incluso lo quieren ver en otras clases que aquí también se revisan. Tenemos que mirar si la persona cuenta con alguna red de apoyo y de pronto en ese momento que nos llega y está en crisis necesita llamar a alguien cercano para que le atienda, para que le ayude, para que esté cerca, ¿verdad? Eso es una de las primeras cosas que tendríamos que solucionar. Segundo, entonces, mirar con esa persona cuáles son las estrategias, hacerle un poco de psicoeducación también en el momento, porque recordemos que si llegan crisis después, por ejemplo, de ser golpeado o golpeada fuertemente, puede tener o generar algún tipo de trauma y tenemos que recordar que también puede que esté presentando insomnio, puede que esté presentando tristeza por el tema, ira, hacer una pequeña psicoeducación de toda la sintomatología que se puede dar después del hecho de la situación traumática que tuvo al respecto, ¿vale? Y asimismo, ya después de que se le brinde la psicoeducación, pues se van a buscar las soluciones con esa misma persona, mirar qué recursos tiene, si habilidades sociales. De pronto no se va a ir tan allá, pero sí podemos generar un panorama muy ligero de ciertos recursos con los que cuenta y buscar la solución. Para esto, entonces, lo primero, mirar a ver cómo podemos planear metas a corto plazo. Lo primero, entonces, es como revisar si se puede hablar de lo sucedido, que esa persona comience a empoderarse un poco de sí misma y a hablar de lo que pasó. Entablar también un tema de el manejo del miedo que puede estar sintiendo en este momento de salir de este lugar seguro y de pronto que se vaya y otra vez se encuentre con ese tema, y obviamente ahí ligado está la denuncia y el apoyo que le dan desde el Estado y demás. Asegurar su integridad física, que nuevamente pues tiene que ver con la denuncia y con toda la protección que se le da desde este punto de vista, y obviamente si uno tiene la posibilidad pues de preguntarle si hay alguien cercano que la pueda hospedar, si hay alguien cercano con quien se pueda quedar, que tenga esa seguridad integral, ¿no? Y asegurar pues la alimentación y la de sus hijos, como les digo, en algunos casos que sí se presentan. Hay que asegurar pues que esas personas tengan a dónde acudir para que también sus hijos estén bien y ellas se sientan o ellos se sientan más tranquilos, ¿vale? Y luego pues está una segunda parte y es planear esas metas a largo plazo, buscar entonces buscar el trabajo, buscar iniciar un proceso terapéutico. En el momento en que nosotros estamos hablando con ellos en una situación de crisis, de pronto no se puede abordar todo este tema, pero sí es importante hacer colación a que necesariamente la persona tendría que buscar una ayuda o iniciar un proceso terapéutico para que así mismo pueda solucionar o planear estas metas como con más efectividad. Si por ejemplo nos damos cuenta que la persona no cuenta con ningún recurso, o si pues todos tenemos algunos, pero que no cuente con muchos de ellos, que se encuentre en muy mal estado, tenemos que iniciar un proceso terapéutico o tomar medidas necesarias para que pueda salir de ese momento en el que se encuentra. Y asimismo pues hacer énfasis en que puede y tiene derecho a tomar ciertas medidas jurídicas, y indagar también de pronto si lo quiere hacer, si no, y pues trasladarlo o remitirla a los lugares donde la pueda donde pueda poner la denuncia o facilitarle pues también el tema. ¿Listo? Como nos damos cuenta, en un primer momento pues esa búsqueda de soluciones está dividida tanto en metas a corto como a largo plazo, pero muchas de ellas puede que sean trabajadas a la larga en terapia como tal. Cuando hablamos ya del cuarto paso en la asistencia a la ejecución, se trata precisamente de si tú puedes colaborar en el tema de las llamadas, en el tema de buscar a alguien que esté cercano, de buscar esa red de apoyo, en la red de pronto donde pueda denunciar, que llamar a la Policía Nacional, o llamar a la Secretaría de la Mujer, o no sé, cualquier cosa, o las líneas pues que ya están establecidas con este tema, ¿no? Y finalmente tenemos el seguimiento, que el seguimiento pues se puede dar tanto personalmente como telefónica o por correo, pues ya está como más fácil el tema,
que antiguamente. Entonces pues se le puede hacer el seguimiento de cómo es, si ya fue a terapia, si ya pudo salir un poco del trance también en el que está en el momento tan difícil, llamémoslo así, pues porque es algo que es difícil de manejar. El hecho de que salga de su misma rutina, de que de pronto ya esté viviendo en otra casa, de que se haya, en dado caso de que haya sido su pareja la que la violentó o la que lo violentó, se haya pues dado un duelo, una ruptura muy fuerte. Todo esto pues tenemos que revisarlo, hacer el seguimiento indicado para saber pues qué se puede hacer después de esto. Ahora, cuando ya pasó la crisis, ¿qué tipo de acciones se pueden tomar? Lo primero entonces pues es la psicoeducación. Tendríamos entonces que brindarles o proporcionarles información objetiva frente a todo lo que les permita reconocerse como víctimas. Como bien les digo, muchas de esas personitas están enfocadas en que se merecen el tipo de violencia que están ejerciendo sobre ellos, y hay que hacerles ver que definitivamente no lo merecen, que no tienen por qué vivir esa vida porque no le tocó vivir esa vida y ya, sino que tienen también un poder de decisión, un poder de autonomía, un poder de independencia, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que proporcionarles cierta información que de pronto no tienen, que no han averiguado, que no les ha llegado por ningún medio, donde también se brinden esas características un poco de la persona que agrede y de la persona que es víctima, para que ellas también se sientan en ese punto y digan, es cierto, acá sí me siento como identificada con este aspecto y de pronto tienen razón en que pueda hacer un cambio, ¿no? Tenemos que indicarles cuáles son las sintomatologías físicas, emocionales, intelectuales y sociales que se vinculan con los hechos de violencia, porque muchas de esas personas puede que estén incluso en una etapa depresiva y no lo sepan, que no sepan o se desesperan o sientan cierta impotencia porque no saben por qué se están sintiendo de determinada manera después de recibir varios o haber pasado por un ciclo de violencia. Entonces tenemos que hacer énfasis en todas esas signos y síntomas que puede estar presentando después de estos episodios, ¿no? Como les digo, están entonces pues toda la sintomatología depresiva, y más desmenuzado entonces el hecho de que sea como irritable o que de pronto comience a llorar mucho, que tenga mucha carga emocional, que no tolere fácilmente de pronto que le hablen de ciertos temas, que se quiera incluso agredir a sí misma o a sí mismo, que quiera salir de eso y el tema de trágame tierra y todo el tiempo esté pensando o teniendo ideas de muerte que también se asocian pues a un tema de depresión o otras patologías. Bien, informarles finalmente sobre la importancia de recibir ese tratamiento psicológico. Cuando se les informa esto, pues muchas de las personas son un poco resistentes al tema porque dicen, no, yo tengo un problema pero no estoy loco, yo no tengo por qué ir al psicólogo. Entonces lo primero también es como hacer ese cambio de mentalidad frente a nuestra misma profesión en general. Y segundo, también hacer como ese énfasis en que es una responsabilidad propia salir de ese problema, de que desafortunadamente no se le puede dar esa pastilla mágica para que ya le pase todo y como que tenga una resiliencia y esté más tranquilo o tranquila, sino que realmente es un proceso que conlleva tiempo, que conlleva esmerarse, conlleva esfuerzo, ¿no? Y pues que asimismo ellos mismos se empoderen de toda su situación y puedan salir adelante con la intervención y con pues, sus propios factores protectores. También está el infundirles la posibilidad de vislumbrar esa vida diferente. Como les digo, en muchos casos pues no tienen esa posibilidad mental de decir yo sí merezco otra cosa. Así que está muy en nuestro trabajo hacerles ver que realmente existe otra posibilidad, existen salidas, existe otro tipo de vida y que existen mayoría de personas que no están sufriendo violencia o que en algún momento la sufrieron pero tuvieron la capacidad de salir de ella y que no por eso están mal, sino que al contrario de pronto se encuentran mucho mejor de lo que estaban antes.
porque en ocasiones recordemos también algo importante, y es que podemos tener una persona que sufra violencia de género desde muy pequeña o cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, si sufrieron maltrato infantil y luego se pasaron a una relación donde tuvieron maltrato intrafamiliar y en su trabajo tienen violencia de género, puede que toda su vida haya sido un transcurso de violencia tras violencia, de diferentes tipos de maltrato, donde no sabe una pauta de comportamiento diferente y donde obviamente se tiene que resistir de alguna manera a que haya algo distinto. Por eso necesitamos mostrarle de alguna forma que sí existe otro mundo y que no tiene que ver con eso. Y finalmente, pues, que va muy enfocado con lo que hablamos al principio, hablarle acerca de las crisis, de las recaídas, hablarle de las causas, mitos, el origen de todo lo que implica la violencia de género, para que no solamente tenga el conocimiento, sino también a sí mismo pueda ejercer una acción del tema. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del tratamiento como tal o una intervención individual, pues ya vamos a ver que no solamente tenemos que trabajar con el paciente, sino que tenemos que trabajar en muchas ocasiones con esas redes de apoyo. Si tenemos una personita que nos llega a consulta con algún tipo de violencia de género, que tiene una familia que también maltrata, pues tenemos que hacer un abordaje al tema, o no tiene de pronto una red de apoyo que le dé la suficiente importancia a lo que está sintiendo en este momento, a los signos y síntomas que está presentando. También tenemos que hacer un trabajo con ellos para que tengan el conocimiento de que no es algo que se deba llevar a la ligera, sino que también puede causar un problema mental, un trastorno que implique un cambio en su vida diaria. Lo primero que tendríamos que trabajar con estas personitas sería la autoestima. Recordemos que al ser agredido y al precisamente tener esa mentalidad de yo merezco un golpe, yo merezco un grito, yo merezco un trato no digno, las personas también están viéndose afectadas tanto en su autoimagen como en su autoestima en general. No hay una autoeficiencia, una autoeficacia, no hay una autoestima que diga yo sí merezco algo mejor. Por lo tanto, lo primero tendría que ser trabajar, primero pues obviamente evaluar si es un aspecto que tenemos que trabajar, pero si es así y a modo general digamos que les traigo un tratamiento, trabajar sobre esa autoestima, sobre cómo me puedo ver mejor, cómo me puedo sentir mejor conmigo mismo, cuáles son los proyectos también que tengo y demás. Por otro lado, la reducción de la ansiedad. Recordemos que la violencia genera precisamente diferentes salidas emocionales, y esa persona muy probablemente pues puede que no tenga un otro control, o puede ser violenta o puede ser muy sumisa también, y eso pues está agregado a todo un factor, a todo un perfil que ya vimos en otra ocasión, y que tiene que ver con que la persona sea ansiosa. Así que tenemos que tener en cuenta si es necesario brindarle conocimiento acerca del tema, brindarle técnicas de relajación, porque esa misma ansiedad puede que la lleve a que no pueda dormir, tenga un efecto también un poco postraumático del tema, entonces pesadillas, o incluso se generen cambios físicos en esa misma persona, que adelgace, que no tenga mucho apetito, en fin. Todo esto, o que coma mucho también, porque recordemos que la ansiedad también en muchas ocasiones es como al contrario, entonces la persona está como comiendo bastante y demás. Cuando vamos a hacer esa evaluación, obviamente tenemos que diagnosticar qué tiene como tal, si tiene algún trastorno mental también, si ha tenido algún antecedente, y revisar pues sobre qué podemos trabajar. En este caso pues digamos que hay terapias como la terapia cognitivo-conductual, podemos manejar con mindfulness todo el tema de la ansiedad, o la de activación también. Podemos manejar, bueno, desde diferentes enfoques, si ustedes trabajan sistémico, además, muchas de las que sirven para que ellos también se activen un poco, tomen conciencia de que merecen algo mejor, de que merecen ser tratados mejor y que tienen que cambiar esa pauta de comportamiento. Por otro lado está el fortalecer ese vínculo de apoyo, entonces recordemos pues traerlos a terapia, mirar cómo están generándose esas respuestas ante las problemáticas que está presentando en este momento la persona,
fortalecer como tal la comunicación si es que es necesario, el apoyo, la autorregulación también emocional de ser necesario. El fomento de la autonomía, que también es bastante importante porque muchas de las personas por su misma autoestima baja no consideran que puedan hacer las cosas muy bien, y en ocasiones tenemos personas que de pronto llegan que dependían económicamente del otro y en general dependían de la otra persona que las estaba violentando, y al salirse de todo ese tema pues necesitan reconstruir su vida social, ¿no? Y asimismo sus proyectos. De pronto son personas que ya atravesaron mucho tiempo atrás, tenían proyectos, los dejaron abandonados y siguieron, y entonces ahora tienen un ciclo de violencia que marcó su vida y tiene que comenzar de nuevo. Así que si ya trabajamos la autoestima y manejamos otro tipo de emociones que van pues al encuentro de esto, pues también ya comenzamos como a llamar de alguna manera una energía más positiva para que las personas puedan salir de eso, ya no estén ensimismados, sino que más bien quieran salir adelante, comiencen a tener metas a corto plazo, metas a largo plazo, a generar muchísimas más metas a largo plazo y a generar una autonomía ya como desde el emprendimiento, desde el por mí mismo hacer las cosas, el no dejar que el resto me solucione. Por lo tanto, vamos a tener también que trabajar sobre la resolución de problemas que muchas personas pues no tienen esa capacidad o esa habilidad, o que la tienen pero también se les tiene que fortalecer, potenciar. Y el entrenamiento obviamente en habilidades sociales que pues a muchas personas les falta, ¿no? Y que les va a facilitar bastante no solamente el poder relacionarse y generar una red de apoyo más grande o una red de apoyo si es que no la tienen, sino que también les va a ayudar en su mismo fomento de la autonomía, de creerme independiente y de ser independiente, no es solo verme, sino también actuar como, ¿no? Recordemos que no solamente es el pensar, sino llevar a los hechos, así que toda esta terapia tiene que estar involucrando todo el tiempo una acción para que se vea pues una reacción favorable a largo plazo y que se mantenga como tal todos los objetivos terapéuticos que nosotros nos pusimos al principio con esta persona. Los invito igualmente a que ustedes amplíen la información. Hay distintos protocolos de atención psicológica para mujeres. Ustedes pueden ampliar la información pues de distintas maneras. Vamos a ver que hay algún tipo de resolución de problemas donde encontramos que hay personas que necesitan mayor comunicación asertiva, por ejemplo, mayor énfasis en el tema de cómo hablar con la otra persona, de cómo llegar a la otra persona o de cómo hacer que me respeten, porque en muchas ocasiones no tienen esa autoridad y no saben de pronto decir no saben parar una situación. Así que es necesario mostrarles que hay diferentes vías también para solucionar un problema, que no hay solo una. Si tenemos algún paciente de pronto que se esté infringiendo algún tipo de dolor, autolesionando demás, pues también tenemos que trabajar sobre el tema. Hay un tema delicado y es cuando encontramos el fomento de la autonomía, pero la persona comienza a buscar nuevamente a aquella persona que la agredió porque se cree incapaz de poder hacer las cosas por sí mismo. Así que tenemos que también involucrarnos un poco en el tema para que de alguna manera logre el objetivo de alejarse, de mantener, si así lo quiere, pues esa distancia que le permita por sí misma salir o por sí mismo salir adelante. Porque recordemos que no es solamente el hecho de que ya fue violentada, sino que también hay un daño mental, no solamente físico, si es el caso, y tiene que empoderarse un poco para poder fortalecer todo esto. Nosotros ya estuvimos revisando entonces algunas rutas de acción en una clase anterior, pero quiero comentarles ahora de pronto algunos tipos de tratamiento pues, que pueden trabajar. Cuando estamos hablando de todo el tema familiar, lo mejor es que precisamente se haga algún tipo de terapia familiar, porque cuando nosotros trabajamos con todo el vínculo de apoyo y demás, necesitamos que esa base esté muy fuerte. Si no tenemos familia,
Vamos a trabajar también de pronto, dependiendo del caso, con algo intrapersonal. No sé si de pronto ustedes tienen conocimiento de todo el tema, pero supongo que sí, de Viktor Frankl y de todo el conocimiento que sale de sus teorías, de sus libros y demás. Para personas que han sufrido este tipo de violencia, les sirve mucho un tipo de tratamiento que les dé objetivos de vida, que les dé objetivos hacia la resiliencia, hacia el poder salir adelante y que precisamente tengan una luz frente a que sí existe, en este caso por ejemplo el tema del Holocausto, donde también se generó bastante violencia, donde se generaron bastantes cosas delicadas de las que esta persona pudo salir, o sea, tener como el ejemplo. Por eso uno de los tratamientos de pronto que también funciona y es eficiente es los grupos. Cuando tú tienes una terapia grupal, las personas pueden generar cierta empatía hacia el otro porque también está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo o está pasando por cosas parecidas a mí. Por lo tanto, van a poder generar de alguna manera una ayuda hacia lo que se está dando. Van a poder generar un objetivo que no solamente se va a tratar como de infundir esa posibilidad de cambiar la vida, porque al momento de estar mirando o observando a alguien que de pronto ya tiene 3 pasos más adelante de donde yo estoy en terapia, puedo decir, mira, ese es el gran ejemplo que yo necesito para seguir adelante, porque me doy cuenta que sí se puede. Esa persona también fue maltratada, esa persona también fue violentada, y acá en el grupo me estoy dando cuenta que no solamente siente mi dolor, sino que también tiene un estilo de vida diferente. ¿Y cómo lo hizo? Cuando se dan cuenta de cómo lo hizo, de pronto ya han pasado meses, de pronto han pasado días, años, no sé, porque depende muchísimo de la persona, pero se pueden dar cuenta de que hay una modificación conductual y cognitiva bastante grande, que esa persona de pronto ya tiene objetivos, que incluso comienza a buscar formas de enseñarle a otros a prevenir este tipo de violencia. Ese es otro tipo de datico que sirve mucho. Cuando las personas ya tienen este tipo de información acerca de la violencia de género, comienzan a querer como traspasar a otros ese conocimiento, y el poder ayudar a otro que está viviendo mi misma situación también hace en algunas ocasiones que esas personas salgan adelante. De pronto, cuando tú te estás dando cuenta de que el tratamiento A no está sirviendo, entonces pones en práctica el tratamiento B, que puede ser mucho más funcional. Y acá recordemos que no vamos a tener en cuenta la expectativa que tiene el terapeuta, sino la expectativa del paciente, y que nos vamos a tener que centrar en objetivos de trabajo, como lo que les mostraba, no en la intervención de crisis, sino al principio. En el momento en que nosotros estamos haciendo un tipo de intervención y nosotros ofrecemos un trato humano y queremos que de pronto esa persona vuelva a nuestra consulta y demás, hay que hacer todo un trabajo para que tenga cierta adherencia al tratamiento. No significa que nosotros debemos decirle a las personas que llegan a consulta por obligación tienen que hacerlo, pero recordemos que una de las cosas que vemos es la responsabilidad que tengo de curarme, de estar bien, de salir adelante. Si nosotros hacemos el énfasis en que no con una sola sesión de pronto esa persona se va a mejorar, sino que tiene que asistir varias veces, pues esa persona probablemente asista y siga. Es importante algo, y es hacer el seguimiento respectivo. Muchos de los profesionales de pronto que trabajan con el tema de violencia y demás, puede que trabajen con la persona, pero esa persona ya no quiso asistir, pues ya no se le hace el seguimiento indicado ni nada de eso. Y recordemos que hay ciertas sintomatologías que pueden ser también de gravedad, donde la persona incluso de pronto ni siquiera quiera pararse a ir a una cita. Por lo tanto, tenemos que hacer el seguimiento telefónico, escribir mensajes de texto, algo que nos dé cuenta también del por qué la inasistencia y nos dé cuenta de si está o no funcionando esa
esa intervención que nosotros estamos haciendo. Recordemos que los objetivos terapéuticos que se manejan al principio siempre van a tener que ver precisamente con el desarrollo de darles a ellos un espacio para que puedan acelerar su proceso y tener una manera de... Acá tenemos entonces algunas de las conductas de pronto que nos pueden presentar, que nos generen de alguna manera una alerta para que tengamos en cuenta y que nos brinden de alguna manera esa facilidad precisamente para dirigir la intervención. Recordemos que uno entonces de los objetivos terapéuticos es en sí mismos que ellos se empoderen y salgan adelante, que reconozcan que no son víctimas y que tienen que seguir siendo víctimas, sino que pueden hacer un cambio de mentalidad. Les doy el ejemplo de un colegio cuando se presentan los tipos de violencia de géneros diferentes. Por ejemplo, cuando en algún lugar es golpeada una chica, un chico, solamente por el hecho de serlo, esa personita obviamente va a tener una autoimagen incluso hacia la misma mentalidad del ser mujer o del ser hombre bastante marcada, ¿no? Y eso pues va a modificar muchas pautas de comportamiento. Por lo tanto, nada más en el colegio, si se dan cuenta, por ejemplo, si esa persona está presentando algún tipo de síntoma depresivo y es algo que incluso también se puede asemejar al acoso, porque puede que a través de ese acoso escolar están fomentando, estén dirigiendo una violencia de género, nosotros vamos a tener que tener en cuenta si existe algún síntoma depresivo que nos diga que tenemos que poner un tratamiento en son a la activación emocional también, a la activación conductual más bien, al hecho de trabajar con la tristeza, la disminución de ese ánimo triste, de esos pensamientos intrusivos que también permiten de pronto esa misma lesión emocional, el trabajo con la autoestima que ya hablamos anteriormente. Lo segundo es el tema de las conductas de huida y evitación. Cuando estamos en un tratamiento con personas que han sido violentadas, muy probablemente por ese mismo trauma que les ha causado el tema, tiendan a no recurrir a ciertos lugares, tiendan a generar de pronto fobias con ciertas cosas, a evitar ciertos temas, todo esto. Y para algunos de ellos no puede ser muy fácil hablar de lo que les pasó, por eso les digo que es muy importante que lo hablen, porque en ese mismo discurso se genera una resignificación de lo que están diciendo, ¿no? Y cuando yo resignifico, pues también hago que mi vida y mi proyección vaya hacia adelante y yo manifieste de diferentes formas lo que estoy sintiendo ahora. Por eso cuando manejamos el tema de intervención, tenemos que manejar también el tema de conductas de huida y de evitación hacia ciertos momentos, problemas, o dificultades que se puedan presentar y que la persona esté como resistiéndose o imponiendo ciertas fases o ciertas ayudas personales, porque básicamente así es como funciona, ¿no? Es como una ayuda personal para evitar cierto dolor, para huir de cierta situación. Y finalmente tenemos que evaluar si esta persona tiene un autocontrol emocional. Hay muchas de ellas que ni siquiera saben acerca de las emociones, no se han preguntado, pues saben que es la tristeza, saben sentir eso, pero de pronto han tenido un cierto problema con el tema, no saben cómo gestionarlas. Y acá obviamente que habrá que hacer un trabajo también, en dado caso, con las personas que igualmente son las personas que están ejerciendo esa violencia de género, ¿no? Y no solo en los colegios, sino a nivel general. Personas que de pronto no pueden autocontrolarse, que tienen ya pensamientos, incluso hablando ya de la mujer, que son pensamientos misóginos y que ya pueden ir como escalando gravemente. Así que es necesario hablar de todo el tema del autocontrol, del tema de una autogestión emocional, del conocerme a mí mismo, y así como me conozco, pues también actúo, también me desarrollo en la sociedad y encuentro pues una dimensión mejor para poder estar como en empatía con el resto de las personas.
Estas son las 3 de alerta que me parecen importantes. Igual ya estuvimos manejando otras. Recordemos pues que hay muchas más, pero va a depender del paciente, del manejo que se le da al paciente, de lo que diga esa persona en el momento y de cómo ha construido su vida y de cómo ha sido su antecedente personal. Por eso es tan importante la evaluación, tanto al principio como hacerle el seguimiento y la evaluación final para ver si esa intervención finalmente sirvió o no. Agradezco mucho su oportunidad de ver otra vez las clases. Espero que estén muy bien, pues nos veamos en una próxima oportunidad. Acá les dejo obviamente los temas pues para que ustedes los aborden y nos estamos viendo de nuevo. Que estén muy bien y hasta luego.